Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar sobre un tema que estuvimos viendo en la clase pasada sobre géneros literarios. Hoy vamos a abarcar la parte de sobre crear mundos escritos. Tiene relación este mismo video con uno de los videos que subí a YouTube, no el de la clase, sino el complemento. ¿Ok? Así que pueden observar cualquiera para seguir viendo la información. ¿Qué vamos a aprender? Como se puede observar lo que era género literario y cómo se dividían, ¿no? Que podían ser de diferentes tipos, líricos y demás, y que aparte tenían unas subdivisiones. Ahora vamos a observar los elementos que integran los diferentes subgéneros narrativos, el ambiente, los personajes, la voz narrativa, etc. Las historias siempre van a narrar un conflicto de los personajes y que deben enfrentar. Las dificultades pueden ser desde la búsqueda de un tesoro, el viaje a otro lugar o, ¿por qué no?, otros mundos, entre otros conflictos. En las historias siempre hay causas y consecuencias, porque una situación siempre va a generar otra, ¿ok? La estructura. La estructura básica de un cuento es la siguiente: la introducción, la cual va a plantear el rumbo que tomará la historia. El desarrollo es donde se presentan los retos y acciones de la historia. Eso se va a dividir en dos, en el nudo y en el clímax. El nudo va a ser esa parte en donde comienzan a ver todos los problemas, empieza a enredarse la trama y un montón de situaciones. El clímax es en la cúspide de la narración. ¿Qué quiere decir? Que es cuando estamos viendo una película y de repente lo más emocionante aparece, ¿no? Justamente antes de que termine, cuando están al filo del asiento, bueno, ahí es el clímax. Y por último, el desenlace. Nos dice cómo termina la historia y en ocasiones cuál fue el aprendizaje que obtuvieron los personajes. Aquí se muestra si se resolvió o no el problema del protagonista. Los personajes hay de diferentes tipos y esto puede abarcar tanto cuentos, leyendas, puede abarcar novelas, obras de teatro, etc. ¿Okay? Los personajes pueden ser personas, seres fantásticos, objetos, de todo. ¿Okay? Ellos van a interactuar con los elementos de las historias para transmitir emociones. ¿Okay? Se pueden dividir en principales, que van a ser los antagonistas o protagonistas. El protagonista no siempre es bueno, solamente la historia va a girar alrededor de este, y el antagonista no siempre es malo, normalmente es quien va en contra de los ideales del protagonista. Los secundarios van a ser aquellos personajes que apoyarán toda la narrativa. Piensen, por ejemplo, en alguna película. Por lo regular siempre hay el personaje principal y tiene a su mejor amigo que le está ayudando en todo. Muchas veces, si no estuviera ese mejor amigo, muchas de las cosas que haría el protagonista ni siquiera serían posibles de realizarse. Y de ahí tenemos los incidentales o ambientales. Los incidentales son aquellos que pueden aparecer de vez en cuando en la narrativa, cuya participación no llama mucho la atención porque es muy pequeña, pero sus aportaciones en ocasiones son importantes. Y los ambientales son aquellos que van a estar de fondo, van a decir, hay mucho tumulto, bueno, van a poner muchas personas detrás. El ambiente son los elementos que van a ubicar a la historia. Se va a referir a las condiciones físicas, sociales o imaginarias que aparecen en el cuento. Es decir, podemos entender que en el ambiente va a venir en parte lo que es el tiempo y lo que es el espacio. El tiempo puede ser externo e interno, ¿ok? Al igual que, bueno, el espacio es exterior e interior. El tiempo externo es aquella en la época en la que está pensada la historia. Si están hablando sobre los 60, sobre los 90, sobre 1820, etc. Y el interno es la duración de la historia. Puede durar 3 días, en la narrativa puede durar 3 días, puede estar hablando de que los hechos sucedieron en una semana, un año, etc. El espacio exterior es aquel que va a ubicar afuera de un lugar, un campo, una isla, el mar, una ciudad. Y el interior va a ser aquel
que va a estar reflejado dentro de 4 paredes, es decir, una habitación, una casa, una cueva, o mejor dicho, el interior de una cueva. El narrador va a ser la persona que va a contar la historia, no necesariamente es un personaje y lo encontramos de diferentes formas. Tenemos el omnisciente, que sabe todo acerca de los personajes de la historia y no pertenece a la misma, ¿ok? Es como si fuera, no sé, un ser todopoderoso en la historia que te va a contar el pasado, presente y hasta el futuro de los personajes y lo que piensan. La segunda persona es un tipo de narración muy extraño que muy pocos lo manejan, debido a que el narrador cuenta las cosas como si el mismo lector fuera el protagonista, es decir, diría: tú caminas derecho, subes al autobús, buscas algunas monedas, es como si te estuviera hablando a ti, lector. El testigo es una persona que va a observar un suceso y será quien lo narre. Y el protagonista va a ser el personaje principal que va a contar la historia según su perspectiva. Ciertas recomendaciones para escribir un cuento. La redacción de un buen texto se debe de contar con los siguientes elementos. Tiene que haber un tema, es decir, sobre lo que van a tratar, de terror, fantasía, etc. Un propósito comunicativo. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un porqué, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres hacer un cuento? ¿Para qué lo quieres hacer? Pues para entretener. Tipo de texto. Puede ser un cuento, una leyenda, demás. O un texto narrativo, poético. Público al que va dirigido, a quién se lo quieres contar, a quién se lo quieres mostrar. El lenguaje puede ser de diferentes formas, puede ser formal, puede ser informal, puede ser un lenguaje culto lleno de teorías y demás. Y por último tenemos lo que es la ortografía y la redacción. Es muy importante siempre tener buena puntuación y escribir correctamente las palabras para poder transmitir de una manera eficiente tu cuento.